Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos dan el privilegio de poder llegar hasta sus hogares a través de este estudio, de este video. Gracias por permitirnos dirigirnos a ustedes para poder transmitir la palabra de vida. Hoy vamos a reanudar nuestra serie de estudios con la parte número 17 de la serie del juicio de los vivos. Antes de orar, quiero invitarles a leer una cita de reflexión. Se encuentra en Evento de los Últimos Días en la página 45. La cita dice lo siguiente: la iglesia se encuentra en el estado laodicense y la presencia de Dios no está en su medio. Hermanos, hay una gran verdad que quiero resaltar en esta cita de meditación. Por más que intentemos hacer aparecer que Dios aprueba nuestra conducta como hijos de Dios y como iglesia, la cita nos declara abiertamente que nuestras acciones y actitudes han vuelto en el desagrado a Dios, y esto ha permitido que Dios se retire de en medio de la iglesia que Él tiene en esta tierra hoy. La cita dice que la presencia de Dios no está en su medio. Si no está la presencia de Dios en medio de la iglesia, ¿cuál presencia es la que se encuentra? En este mundo solamente hay dos poderes que están rigiendo los asuntos de esta tierra. Por un lado es el poder de Dios y por el otro lado es el poder de Satanás. En la vida de los hijos de Dios, si no está la presencia de Dios, está la presencia de Satanás, pero no hay término neutro. Quiere decir de que si la presencia de Dios no está en medio de la iglesia de Dios, alguna otra presencia es la que se encuentra ahí. Y es eso lo que vamos a tratar hoy en este estudio. ¿Qué es lo que ha ocasionado que la presencia de Dios sea quitada de la iglesia adventista del séptimo día? Invito a todos a que vayamos de rodilla y nos elevemos una oración a nuestro Dios por el estudio que vamos a tener. Dios querido, Padre eterno, gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de su presencia hoy con el propósito de continuar nuestros estudios de la serie del juicio de los vivos. Le ruego, Dios, que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, pueda dirigir, guiar y conducir a cada uno de aquellos oyentes sinceros que van a tomarse el tiempo para escudriñar y escuchar tu santa palabra. Dios del cielo, quédese con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos todo esto. Amén. Ezequiel capítulo 9 versículo 4 dice lo siguiente: y le dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La orden es pasar por medio de Jerusalén y poner una marca sobre todos aquellos que están gimiendo y clamando por todas las abominaciones que se están haciendo en medio de la iglesia de Dios, en medio de la Jerusalén de hoy. La hermana White nos ha advertido que esta profecía se va a cumplir literalmente en nuestros tiempos. La hermana White nos ha advertido que debemos despertar, que debemos escuchar la voz de Dios, debemos escuchar su mensaje. Manuscritos Inéditos, volumen 1, página 241. La hermana White nos advierte que debemos prestarle atención a esta profecía. ¿Cuáles son las abominaciones
que se están viviendo dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ha ocasionado de que la presencia de Dios se retire de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué es lo que ha ocasionado que los mismos paganos no vean una necesidad para poder unirse a la iglesia? ¿Qué es lo que a ellos los ha vuelto indiferente en relación al pueblo de Dios? Y es que en el hecho es que es difícil convencer a un pagano para que se haga adventista del séptimo día. Mis queridos, quiero que vayamos a una siguiente cita. En el libro de Joya de los Testimonios, volumen 3, en la página 254. Ahí vamos a ver cuál es la mayor de todas las abominaciones que la iglesia ha cometido. O una de las mayores de todas las abominaciones que la iglesia ha cometido. Seguramente Dios no puede habitar con el pecado, no puede convivir con el pecado, ni mucho menos con las abominaciones. Y son las abominaciones que se están cometiendo dentro de su pueblo las que ha hecho que el Dios del cielo se retire de su presencia. Por eso no es de extrañarnos que incluso los servicios religiosos de nuestro pueblo son insípidos, sin vida. La gente entra a ellos y sale igual o peor. Y cada vez más que va transcurriendo el tiempo, peores cosas se están viendo dentro de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que hace que ese poder vital transmitido por el Espíritu Santo esté faltando dentro de la iglesia de Dios? Pues bien, mis hermanos, de acuerdo a la revelación de Ezequiel, son todas las abominaciones que se están cometiendo dentro de ellas. La cita de Joya de los Testimonios, volumen 3, en la página 254, dice lo siguiente. Luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. La cita nos dice que una de las razones principales por qué Dios se ha retirado y la iglesia ha quedado en una condición de debilidad es porque la casa de Dios se ha convertido en un centro comercial. Y dirá usted, ¿cómo es posible? Hermanos, en un centro comercial se vende de todo. En un centro comercial se negocia con todo. Pues eso es precisamente en lo que se ha convertido el pueblo de Dios. En un centro comercial donde todo gira en torno al comercio, en torno a la economía, en torno al dinero. Y debido a eso, la presencia de Dios no ha podido convivir más con el pueblo de Dios. Es decir, la iglesia de Dios hoy está repitiendo la misma historia que hicieron los judíos de ayer. Cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén, se encontró un gran centro comercial en el templo de Dios. Estaban haciendo de los elementos religiosos un sistema comercial para poder extraer ganancias. Pues bien, es el mismo cuadro que estamos repitiendo como iglesia. Lo está diciendo la profeta de Dios. Ella está diciendo que la presencia de Dios se ha retirado
que la gloria de Dios se ha alejado porque la casa de Dios, su pueblo, su templo, se ha convertido en un centro de comercio. Ha venido a ser una casa de comercio donde todo está girando en relación a la economía. Yo creo que como adventistas del séptimo día, todos quizás nos hemos dado cuenta, o por lo menos todos aquellos que tienen sus pensamientos y sus mentes bien despiertas, nos hemos dado cuenta que dentro del pueblo de Dios realmente están ocurriendo cosas extrañas con el único fin y con el único propósito de poder incrementar las riquezas de la iglesia. Voy a mencionar algunas y voy a pasarles en la pantalla una serie o algunas de estas puntos de abominaciones que el pueblo de Dios está haciendo dentro de la iglesia, y que esto está ocasionando que la gloria de Dios y la presencia de Dios se retire. Veamos los puntos de abominación, las abominaciones que se están cometiendo. Primera abominación: venta de libros y revistas en el día sábado y en el templo. Aunque quizás a usted le parecerá asombroso, porque probablemente en su lugar no se esté practicando esto, en otros lugares sí está ocurriendo. Eso es de acuerdo al grado de espiritualidad que cada región tiene. Pero hay varias iglesias que en el mismo día sábado están haciendo comercio con la literatura religiosa, vendiendo libros en el día del Señor, en el mismo templo de Dios, vendiendo revistas aparentemente religiosas. Y alguien dirá, bueno, eso es religioso, es algo santo, es algo que tiene que ver con el Evangelio. Sí, los sacrificios también tenían que ver con el Evangelio. Los corderos que estaban vendiendo allá en el tiempo de Cristo también tenían que ver con el Evangelio. Era el sistema de sacrificios, el Evangelio de verdad presente de la época. Pero cuando Jesús llegó, los arrojó del templo y les dijo: vosotros habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Es decir, todo tiene su hora y su lugar. No estamos diciendo de que la literatura no se puede vender. Sí, porque tiene un costo y obviamente debes pagar ese costo. Estamos diciendo que por aprovechar a la gente, por aprovechar vender mayores cantidades, se está haciendo uso del sábado para vender libros y revistas. Y esta es una forma de comerciar dentro del templo. Esta es una razón o una de las razones por lo cual la presencia de Dios se ha tenido que retirar del pueblo de Dios. Siguiente abominación: recolectas monetarias de Adra en el día de sábado. Quizás en algunos lugares no tienen mucho conocimiento de esto, quizás más en otros, pero hay lugares donde las iglesias reciben blancos, reciben montos a cumplir para poder completar este impuesto que se le ha puesto a las iglesias de Adra. Y las iglesias se han visto obligadas a ir los sábados, hermanos, a ir los sábados a pedir recolectas a los paganos. Y hay algunos lugares que por experiencia propia yo he visto que los hermanos por la parte de la tarde, incluso por la parte de la mañana, han agarrado sus cacharritos,
perolitos y se han ido a parar los autobuses y los carros en las carreteras públicas para poder pasarles el asuntito para que les echen los donativos. Esto está ocurriendo en varios lugares, en unos más que otros. Es decir, todo está girando en torno al comercio, incrementar las entradas monetarias dentro del pueblo de Dios. Y esto ha venido a llegar al punto de que se está usando más bien a la iglesia como un medio para recolectas financieras de diferente naturaleza. Se está viendo a la iglesia como una mercancía, no como un lugar sagrado donde pueden encontrar esperanza a aquellos que no la tienen. Tercera abominación: conciertos y ventas de música en el día sábado y en el templo. Es decir, esto también, quizás en algunos lugares más que en otros, se hacen conciertos, invitan a cantantes muy famosos dentro del mundo adventista y venden boletos para poder ir a escuchar a este cantante, y algunos incluso venden los boletos en el mismo día sábado, haciendo comercio de la religión. Cuarta abominación: rifas monetarias en las iglesias locales. Hermanos, si usted ha tenido la experiencia de estas rifas, sabrá de lo que le estoy hablando. Pero nuestra iglesia ha sucumbido aún a ese punto en algunas partes del mundo. Hacen rifas monetarias con el único fin de adquirir ganancias a través de rifas. Mis queridos hermanos, estas abominaciones han hecho que la iglesia de Dios se vea despojada de la presencia del mismo Dios. Siguiente abominación: bonificaciones y premios monetarios por cantidades de bautismos a laicos y pastores, y más a pastores que a laicos. ¿Sabía usted de que hay algunos campos, hay algunos territorios de nuestra iglesia que le dan bonos a los ministros por cantidades exorbitantes de bautismo? Aunque le parezca increíble y aunque le parezca raro lo que le estoy diciendo, los que han vivido esta experiencia saben de lo que le estoy hablando. Hay regiones del mundo que bonifican a los ministros para que bauticen cantidades de gentes altas. Esto con el fin de poder aparecer a través de la sede mundial quizás de la iglesia, o a través de entidades superiores, como regiones que van creciendo en número, porque todo ahora se mide por los números, y por los números se define el asunto financiero. Pues hay lugares de que los ministros y aún laicos, aunque esto en menor proporción, aún laicos han caído en este fango. Las almas se están viendo como un signo de dólar. Hermanos queridos, ninguna alma en esta tierra tiene un precio que se pueda pagar en este mundo. Es decir, no existe precio para pagar por un alma, tan siquiera por una. Las almas cuestan la sangre del Hijo de Dios. Ya se pagó por ellas. La siguiente abominación: cobros excesivos por atenciones médicas, en los hospitales de la denominación.
Increíble, hermanos, que a veces los hospitales públicos son mucho más fáciles de acceder, o otros hospitales privados son mucho más fáciles para acceder. Pero cuando nos topamos con los hospitales de nuestra denominación, encontramos precios elevadísimos, que a la gente enferma se le quita la gana de ser ingresada. Todo esto ronda en torno a la economía, y no es porque sea mejor atención, no es porque sea mayor cuidado dentro de los hospitales adventistas, no. Es sencillamente porque todo ronda en relación a la economía, al comercio. Dígame usted, mis queridos, ¿usted cree que un Dios santo, un Dios inmaculado, va a ser digno de cohabitar con su pueblo en esta condición? Siguiente abominación: cobros excesivos por la educación adventista. La educación adventista es una de la educación más cara, pero no es porque sea mejor. En realidad hay muchos otros colegios cristianos de otras denominaciones que en algunos de los casos son hasta mejores que los nuestros, o en muchos de los casos. El cobro excesivo se debe sencillamente al deseo avariento de aglomerar riquezas, de acrecentar la economía. Dígame usted, delante de estas abominaciones, ¿cree usted que Dios va a ser digno de estar en nuestro medio y acompañarnos? Siguiente abominación: salarios exorbitantes para pastores y administradores. Hermanos, si bien es cierto, la Escritura dice que todo obrero es digno de su salario, no obstante, debe haber un equilibrio en ese salario que se obtiene de parte de los obreros. Pero es costumbre ver que dentro de nuestra organización hay un desequilibrio en los pagos y salarios de los ministros. Incluso dentro de la misma organización hay una deficiencia en relación al salario de unos con los de otros. Hay algunos pastores que ganan un salario bastante bajo, mínimo, y caen incluso en deudas, caen incluso en crisis económica. Pero hay otros, y esto de acuerdo al rango que tenga, que están ganando salarios exorbitantes, quizás 5 o 4 veces más que el que está ganando un salario mínimo. Hermanos queridos, hay ministros que son administradores de las organizaciones distintas de la iglesia, que están ganando simplemente por estar en un escritorio 3 veces más que un pastor común. Si ya de por sí el salario de un pastor pareciera ser que es el salario de un ejecutivo de la más alta esfera de los empresarios. Esto sin contar la diversidad de ayuda que se le otorga. Siguiente abominación: recolecta de los diezmos y ofrendas en sábado y en el templo. Aquí, hermanos queridos, es donde quizás la gran mayoría de adventistas del séptimo día hemos caído y hemos sido parte y cómplices de esta abominación.
Y dirá usted, ¿qué tiene que ver la recolecta de diezmos y ofrendas en sábado? Pues tiene que ver mucho. Dios ha querido que el día santo de Él sea dedicado exclusivamente a la adoración a Él. Él no desea que nuestros pensamientos se desvíen por ninguna razón. Y ha prohibido expresamente en las Escrituras y en el espíritu de profecía que los diezmos y ofrendas se recolecten en el día sábado. Y no solamente que se recolecten en el día sábado, sino que los diezmos y ofrendas no deben ser recogidos dentro del templo donde se adora a Dios. Eso es comercio religioso. Es el mismo pecado que estaban cometiendo los judíos de antaño cuando Jesús los sorprendió vendiendo y negociando con los corderitos que iban para el sacrificio. Y la lista, mis hermanos, continúa. Pero quiero detenerme en esta última abominación que he mencionado, porque aquí estamos cayendo en este juego la gran mayoría de adventistas del séptimo día. Y entonces debemos hacernos la pregunta, ¿es correcto recoger diezmos en sábado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Porque aquí no importa lo que diga este servidor, o lo que diga un pastor, o lo que diga un anciano, o lo que diga cualquier personaje de alta influencia dentro de la iglesia. Aquí lo que importa es lo que Dios dice, porque es a Él que usted le va a entregar cuentas. Veamos qué dice la Escritura. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3. Leemos lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a los que a vosotros hayáis aprobados por cartas, para que lleven vuestra liberalidad a Jerusalén. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo o está dando ciertas instrucciones a la iglesia de los Corintios. Y las instrucciones son claras. Creo yo que en los 3 versículos que hemos leído entendimos cuál es la preocupación del apóstol Pablo. Aquí Pablo les está diciendo les está pidiendo que recojan los donativos mientras Él no llega, para que cuando Él ya esté allí, los donativos ya hayan sido recogidos y en ese momento no se tengan que recoger. La pregunta es, ¿por qué Pablo está preocupado en no recogerse los donativos cuando Él llega a visitarlos a ellos? Esto es, hermanos, por lo que dice el libro de Hechos capítulo 17 versículo 2. Los días que Pablo acostumbraba a visitar a todos los hermanos en general eran precisamente estos. Miren lo que dice Hechos 17, 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba observando? El problema es que Pablo tenía la costumbre general de visitar a todos los hermanos en los días sábados. Es decir, él visitaba las iglesias los días sábados.
para reunirse todos en conjunto. Y por eso les está diciendo a los corintios, miren, cuando yo llegue, no deben recoger donativos, ofrendas. Recójanlos antes que llegue para que entonces no tengan que recoger nada. ¿Qué es lo que le dice eso a ustedes en su sentido común? Es decir, Pablo está dando instrucciones categóricas. Pero ahora mire lo que dice la hermana White. Porque usted podrá decir, bueno, pero este es un caso que Pablo está tratando con los donativos. Es decir, con las ofrendas que se estaban enviando para Jerusalén a causa de la hambruna que estaba azotando a los hermanos de Jerusalén. Y es verdad, Pablo a esa ofrenda es que se está haciendo referencia. Pero igual era dinero, es decir, diezmos o ofrenda es dinero. El punto no son el tipo de ofrenda, el punto es la acción que se iba a hacer. Pero igual, la hermana White nos retoma lo que Pablo está mencionando, está diciendo. En Corintios 16, 1 Corintios 16, 1 al 3. Y miren lo que dice la hermana White. Dice en Mayordomía Cristiana, en la página 85. Leemos lo siguiente. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cuál es el principio? Hermanos, ¿cuál es el principio que Pablo presenta? Dice la hermana White. El principio es que cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana, ese es el principio. Y entonces la hermana White dice, las instrucciones que dio el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, hermanos. Así dice la hermana White. Es decir, esas instrucciones que le dio a los corintios fue por inspiración del Espíritu Santo. Dice, ese principio que dio el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, dice, se aplica también al diezmo. No solo a las ofrendas, al diezmo. Y de acuerdo a lo que la hermana White está diciendo, este es un principio. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un principio y una norma? La diferencia es que la norma es temporal, o puede ser temporal, o puede cambiar según la situación o circunstancia. Pero el principio es inamovible. El principio es permanente, es eterno, no cambia, no hay mudanza en él. Es el fundamento de un edificio, que al caerse ese principio, ese fundamento, se derrumba el edificio. Pues por allí empezó el pecado de nuestra iglesia. Por allí inició las abominaciones de nuestra iglesia. Lo primero, o una de las primeras cosas que nuestra iglesia hizo con el pasar del tiempo, fue instituir la recolecta de los diezmos y las ofrendas en el día sábado y en el templo. Hoy no vamos a tratar el estudio de los diezmos y ofrendas, pero es impresionante cómo Dios revela el asunto de los diezmos y ofrendas. Y al estudiar ese tema se ve de una manera clara cómo Dios ha prometido que va a cumplir en derramar sus bendiciones en grande abundancia sobre sus hijos, que siguen exactamente el sistema que Dios ha estipulado en las Escrituras.
Pero para que tengamos en cuenta o para que tengamos en mente, hermanos queridos, Dios ha establecido un principio en relación a las finanzas, a los diezmos y ofrendas, a las devoluciones que yo le entrego a Dios. Y cuando no se sigue ese principio, cuando se viola este principio, entonces vienen maldiciones en lugar de bendiciones. Pero nuestra iglesia, como les decía, con el pasar del tiempo y con la urgencia o necesidad de acrecentar la economía y aprovechar la mayor cantidad de gente posible, estableció esta norma, esta regla, por sobre el principio de las Escrituras. Y estableció que dentro de nuestros templos y en los días sábados es cuando se tenía que recoger los diezmos y ofrenda. Es muy probable que esto se hizo con el interés de aprovechar la mayoría de personas que asisten los sábados a la iglesia y así de esa manera aprovechar que estas personas no se vean tentadas a usar el diezmo o a no darlo. Por eso es que existe la probabilidad que fue una de las razones por lo cual se estableció recoger los diezmos y ofrendas en sábado. Pero no es bíblico eso. Porque el principio bíblico que la hermana Juay me dice y que Pablo me está diciendo por inspiración del Espíritu Santo es que es en el primer día de la semana que se debe recoger los diezmos y las ofrendas. Cada uno debe entregarlos en el alfolí el primer día de la semana. Eso es lo que Dios ha dicho. En el día sábado nosotros le agradecemos a Dios y le reconocemos como nuestro creador. Y pasado el sábado, es decir, cuando empieza el primer día de la semana, le honramos trayéndole la primicia de nuestras ganancias, es decir, nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, quiero llevarles a otra pregunta. ¿En qué día recogían los diezmos y las ofrendas los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Si usted quiere investigar más, puede irse al libro de Testimonios para los Ministros, en la página 522. Yo voy a leerlo ahora mismo, pero usted puede ir a revisar esas páginas de los libros primeros que han salido de Testimonios para los Ministros. Página 522. Miren lo que dice, lo que hacían los pioneros cuando establecieron el sistema de diezmos y ofrendas en la iglesia adventista. El primer sistema que se creó en la iglesia adventista del séptimo día. Digo el primer sistema porque el que tenemos ahora no es el primero. Este es el segundo o el tercero, qué sé yo. Pero el primer sistema, el sistema que constituyeron los fundadores de nuestra iglesia, dice lo siguiente en estas páginas del Testimonios para los Ministros 522. La benevolencia sistemática. En 1859, los dirigentes de los adventistas observadores del sábado vieron la necesidad de trazar un plan sistemático para el sostén de la obra de Dios. Y en un congreso en el cual se estudió este asunto, se hicieron las siguientes recomendaciones. 1. Que cada hermano entre 18 y 60 años de edad aparte en el primer día de cada semana entre 5 y 25 centavos. 2. Que cada hermana entre 18 y 60 años de edad aparte el primer día de cada semana entre 2 y 10 centavos. 3. También que cada hermano y hermana aparten el primer día de cada semana de 1 a 5 centavos por cada $100 de propiedad que posean.
Este acuerdo fue votado por la Asociación General el 4 de junio de 1859. Proponemos que los amigos den un diezmo o la 10ª parte de sus entradas, considerando como entradas el 10% de lo que poseen. Jaime White explicaba la forma en que los hermanos de Michigan cumplían con este plan. Esto está en la Review and Herald del 3 de febrero de 1859, número 84. Hermanos, aquí estamos viendo los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, recogiendo o apartando sus diezmos para Dios el primer día de cada semana. Este es el orden que se estableció. Entonces, ¿de dónde ha salido la brillante idea de recogerlos en sábado? Sí, por inspiración al apóstol Pablo se le instruyó que fuera el primer día de cada semana. Por inspiración, la hermana White dijo que el principio del apóstol Pablo también es aplicable para el diezmo, cada primer día de la semana. Y por la historia, el movimiento adventista también lo hacía el primer día de la semana. Amados hermanos, nuestra travesía ha sido tan extensa que a estas alturas de la historia, quizás lo que yo estoy diciendo ahora nos parece anticuado, contrario a la supuesta verdad que hemos creído. Pero yo le estoy dando evidencia. Y las evidencias son evidencias de profetas y de personas inspiradas por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza para salir de este fango de abominaciones en la cual hemos caído. Todo el pueblo, toda la iglesia, hemos caído en un sistema de abominaciones, en un sistema comercial, en un sistema donde todo gira en torno al dinero. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 2 al 5, la profecía nos advierte o nos había advertido de que esta condición iba a llegar a ser una realidad dentro de nuestra iglesia. Es decir, la corrupción está desde arriba hasta abajo. Las abominaciones se están practicando desde arriba hasta abajo. Dios acusa de una manera frontal a aquellos que se les designó la solemne responsabilidad de velar por el pueblo de Dios. Acusa de una manera directa a todos aquellos que en lugar de transmitir el mensaje del cielo, se han aprovechado de la situación y han hecho que la iglesia, en lugar de convertirse en un lugar de refugio para el perdido, se convierta en una cueva de ladrones, en un centro comercial donde se comercia de toda cosa. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 al 5, nos describe un ministerio pastoral avariento. Dice lo siguiente: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana,
La engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No curasteis la perniquebrada. No hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para ser comida de toda bestia del campo, y fueron dispersadas. Dios acusa al ministerio, a todos aquellos que fueron elegidos o a los que se les encomendó el rebaño. Se les acusa de aprovecharse, se les acusa de hacer comercio con las ovejas, se les acusa de aprovecharse monetariamente de las criaturas, de las ovejas que han sido puestas en sus manos. Se les acusa de indiferencia, se les acusa de no cuidar de ellas, excepto solamente para degollarlas y sustraer las ganancias, la lana, el dinero. Mis queridos hermanos, esta es la condición a la cual Dios describe al ministerio pastoral. Un ministerio plagado de comercio, un ministerio que solamente desea aprovecharse financieramente de las ovejas. Y Dios los acusa de salteadores, de aprovechadores. Los acusa de ser indiferentes. Los acusa de estar solamente detrás de lo que pueden aprovechar. Hermanos, esto es lo que hay. Por eso dice el versículo 1, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Es decir, repréndeles, amonéstales, descríbeles la condición a la cual han caído. Han hecho de mi rebaño un centro de comercio, un centro de bienestar para ellos, para alimentarse ellos. Y eso es lo que Dios describe en relación al ministerio pastoral. Y entonces, ante esta realidad y esta situación, Dios le dice al profeta que les advierta, les deje saber a los pastores de Israel, de su pueblo, que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, mis hermanos. Entonces dice Ezequiel capítulo 34, versículo 9 al 13. Miren lo que dice. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Eterno. Así dice el Señor Dios. He aquí yo estoy contra los pastores y requeriré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así dice el Señor Dios, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios va a intervenir el rebaño.
y va a despojar a los pastores, a estos ministros que solamente se han aprovechado de las ovejas. Los va a despojar, les va a quitar el candelabro y no permitirá que sigan más gobernando sobre su rebaño. Eso es lo que Dios ha dicho. Dios no se quedará con los brazos cruzados, mis hermanos. Dios no va a descansar hasta que los ministros que se han aprovechado del pueblo y que se han enriquecido a costa del pueblo sean quitados de su candelabro. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios quite a los falsos ministros, a los falsos pastores de su pueblo, y los extermine, los elimine, desgraciadamente, aún algunas ovejas también van a ser quitadas, porque el pueblo está mixto. El pueblo tiene dos tipos de ovejas. El pueblo está dividido en dos naturalezas. Hay unas ovejas que están felices de que el pastor las deje sin lana y les deje, es decir, están felices que se aprovechen de ellas. Algunos se quejan por ahí, pero aún así se aguantan porque se sienten bien de esa manera. Pero hay otras ovejas que son las ovejas del Señor, a lo cual Dios va a intervenir para quitarlas de las manos de estos falsos pastores. El libro de Ezequiel 34, 17 al 23 nos dice esta diferencia de oveja y oveja. Dice lo siguiente: mas vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que después de beber las aguas profundas enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las esparcisteis lejos. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será su pastor. Aquí se nos describen las ovejas gordas y las ovejas débiles. Se nos describen el carnero y se nos describe el macho cabrillo. El carnero es el padre de las ovejas y el macho cabrillo es el padre de los cabros. Es decir, estamos viendo un rebaño mixto, ovejas gordas y flacas, y dentro de ese rebaño mixto hay cabros y hay carneros, es decir, ovejos. Hermanos queridos, pero Dios dice que va a intervenir para librar a sus ovejas, para que ya no sirvan de mercancía a estos falsos ministros, falsos pastores. Y va a destruir también a todos esos cabritos y esas ovejas engordadas que solamente sirven para enturbiar el agua y machacar los pastos. Ah, mis queridos, lo que Dios se propone hacer por su pueblo es algo solemne. Por eso es que nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Debemos oír el mensaje que Dios está enviando. Debemos ponerle atención a la advertencia que ha venido del cielo. Si usted se ha tomado el tiempo para escuchar estos estudios, mis queridos hermanos, ponga atención, abra sus oídos y escuche la voz de Dios. Hay muchas voces que le van a decir que esto es mentira.
Hay muchas voces que van a poner en tela de juicio y en duda lo que está escuchando usted. Pero escuche la voz de Dios, porque si usted es oveja de Dios, sabrá escuchar lo que viene de parte de Dios. Eso dice Juan capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice lo siguiente: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hermanos, las ovejas que son del Señor sabrán cuando es Dios quien les está hablando. Sabrán cuando el mensaje viene de parte de Dios. Conocerán la naturaleza del mensaje que Dios está enviando a sus vidas. Que Dios nos ayude para poder afrontar esta corriente tempestuosa de apostasía que está inundando nuestra iglesia. Debemos, hermanos queridos, movernos a un arrepentimiento genuino. Debemos convertirnos con todo nuestro corazón. Debemos pedir a Dios que nos ayude para poder ser considerado entre los sellados que Dios va a tener en esta iglesia. Debemos gemir y clamar por todas estas abominaciones que se han hecho dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Si hasta aquí usted había guardado silencio y había sido cómplice de todo esto, quiero decirles, hermanos, que ha llegado el momento de levantarse. Ha llegado el momento de despertar. Ha llegado el momento de darle a la trompeta un sonido cierto. Ha llegado el momento de llamarle al pecado por su nombre, porque si no despertamos ahora, dormiremos para siempre y por la eternidad. Preparémonos, que el Señor pronto establecerá su reino en esta tierra. Pronto el Señor intervendrá a Jerusalén. Pronto le pondrá fin a todas estas abominaciones. Hermanos, que Dios nos dé la fuerza para prepararnos y ser participantes del movimiento que Cristo está levantando en esta generación. Que Dios nos ayude y preparémonos para nuestro próximo estudio. En nuestro próximo estudio vamos a ver lo que Dios exige para volver a estar en medio de su pueblo en este tiempo. Preparémonos y no deje de escuchar toda la serie. Si usted está viendo este video y no ha visto los anteriores, le invito que vaya hasta el principio y empiece a verlos en un orden sucesivo. Si no los tiene todos completos, solicítelos a su servidor a través de ese número telefónico y se le enviarán. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza y que Dios bendiga a cada una de aquellas ovejas del rebaño que estarán dispuestas a escuchar la voz de Dios. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Bendito Dios que habitas los cielos, santo y bendito sea su nombre. Gracias, Dios, por darnos la vida. Señor, permita que tu mensaje no caiga en oídos sordos. Permite que el Espíritu Santo de verdad toque los corazones de todos aquellos sinceros. Oh Dios del cielo, en tus manos nos encomendamos. Dirige nuestros pasos. Ayúdanos, oh Dios, para convertirnos antes que sea demasiado tarde. Quédese Dios con nosotros y bendice a toda aquella alma sincera que va en busca de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.